Empezamos. Buenas tardes a todos, tanto los que estáis aquí como los que están desde casa. Mi nombre es Francisco Rodríguez, formo parte del INCIBE y hoy os vengo a hablar sobre ciberataques en Internet y más concretamente del uso de sensores trampa, lo que normalmente conocemos como honeypots. Os voy a decir los temas que vamos a tratar hoy. Primeramente daré una introducción a lo que son los honey, qué son, para qué sirven, cuáles son sus tipos, etcétera, qué información son la que recopilamos con el uso de ellos. En tercer lugar hablaré de HoneyStation. HoneyStation es una prueba de concepto que he estado desarrollando durante este último año debido a la necesidad personal que tenía de visualizar toda la información que estaba recopilando a través de los sensores y poder plasmarla en pantalla de la forma en la que tenía en mente. Y en el último que daremos 3 casos reales de ataques que se han dado durante este último año. Si os parece bien, empezamos con una definición de lo que es un honey. Os leo textualmente. Un honeypot es un recurso que simula ser un objetivo real, el cual espera ser atacado o comprometido. Los principales objetivos son el distraer a los atacantes y obtener información sobre el ataque y el atacante. Aquí estamos hablando de recursos, el cual podría ser un equipo real, una máquina virtual, un servicio emulado o incluso podríamos usar pues, una Raspberry puesta en Internet. ¿Cuál es la finalidad de exponer estos sensores? Bueno, primero lo que hacemos es ponerlo de forma deliberada para recibir ataques y, si es posible, que sean comprometidos. Distraer y desviar la atención del atacante, porque mientras el atacante está concentrado en nuestro honey, en nuestro equipo trampa, no se fija en el resto de dispositivos de nuestra red real. Obtener información tanto del ataque como del atacante, toda la que podamos obtener. Y sobre este punto lo trataré un poquito más tarde. Obtener tendencias de ataque en base a las cuales vamos a saber qué tipo de honeypots tenemos que desplegar. Si vemos que recibimos muchos eventos de ataque a un puerto concreto, por ejemplo el 22, pues lo mismo nos interesa desplegar algún sensor en ese puerto. Detectar campañas maliciosas. En este último año lo que he estado viendo es que cada cierto tiempo aparecen unas campañas de ataque muy concretas que permanecen durante un tiempo y después pues, van desapareciendo y aparecen otras. Esto siempre es así, siempre hay alguna campaña que destaca sobre el resto. Tema de aprendizaje, aprender todo lo que se pueda del atacante, del ataque, de cómo nos vulneran las máquinas. Detectar nuevas vulnerabilidades. El malware, también vamos a tener muchas muestras de malware que pueden ser desde ficheros ejecutables para diferentes arquitecturas, ficheros self, ficheros S, tenemos script en Bash, en Perl, un poco de todo. Y lo más interesante es que muchas de estas muestras ni siquiera son detectadas por los motores antivirus, lo cual nos hace después pues, tener que hacer un análisis estático y dinámico de las mismas para saber lo que está pasando. Y por último, complementar a otras soluciones de seguridad. Pueden convivir perfectamente con IDS o con cortafuegos, sin que haya ningún tipo de problema. Consideraciones. Primeramente hay que tener en cuenta que no es un sistema en producción y que nadie debería de comunicarse con él. Si nadie sabe que ese sensor está ahí, no debería de llegar nada, previsiblemente. Pero después, en la práctica, no es así y como veréis después, siempre vamos a estar recibiendo algún tipo de evento de seguridad. Cualquier tráfico con destino al honeypot es considerado sospechoso, ya sea de ser un ataque o de ser un sondeo. Y también que cualquier tráfico que salga desde nuestros honeypots para afuera significará que nuestro sistema pues, ha sido comprometido. Muchas veces los atacantes lo primero que comprueban es si hay conectividad hacia afuera o incluso el malware lo que hace es intentar descargar otras muestras o conectarse a un CIC y en ese momento es cuando saltan las alarmas. Evitar cualquier ataque potencial a otro equipo o a terceros. Hay que tener mucho cuidado cuando desplegamos sistemas trampa porque si nos vulneran puede ser que ataque a otros dispositivos de nuestra infraestructura o a equipos que están fuera de ella. Muchas veces me preguntan cuánto tiempo se tarda desde el momento que coges un sensor y lo expones en Internet,
¿Cuánto tiempo tardas en recibir un ataque o un sondeo? Esta prueba que os voy a enseñar, este sensor está colocado en una DMZ residencial, o sea, la que tenéis, por ejemplo, los ADSL de vuestras casas. Y os voy a demostrar cuánto tiempo se tarda en recibir un ataque. Primeramente arriba tenéis el tiempo, eran las 9:30 de la mañana, el número de eventos, los puertos que tenemos abiertos, y aquí aparecerá nuestra mascota diciéndonos cuándo se produce el ataque. Ahí ha pasado un minuto. También deciros que se tarde más o menos va a depender también de donde conozcas el honeypot. En determinados países puede tardar más, en determinados rangos de red puede tardar menos, eso ya depende. Ahí han pasado ya 2 minutos, seguimos esperando y no hemos recibido nada. ¿De dónde creéis que va a venir el primer evento de seguridad? ¿De qué país? De ahí. Ahora lo vais a ver. Minuto 34. Atención. La mascota nos va a avisar de que recibimos el primer evento. Ahí está. Nos dice que se ha producido un ataque desde esa IP al puerto 23 desde China. Si dejáramos esto unos minutos más, vais a ver cuántos eventos vamos a tener. Unos minutos después tenemos ya 89 eventos de seguridad. Y ahí aparecen varios puertos y varios países. Si lo dejáramos unas horas, vais a ver el número de eventos. Ahí lo tenéis. La mascota al final no ha aguantado la presión, porque al final recibió 2.254 eventos solo en 3 horas y pico. Como veis ahí, el puerto 23, puerto 5.900, puerto 22, puerto 80, un poco de todo. Y desde países como China, Alemania, Bosnia, Estados Unidos, España, Brasil, Taiwán, Corea, Marruecos, Turquía. Y esto es constante. Si hubiéramos dejado unas horas más, este número se hubiera pues disparado. Y como veis ahí, prácticamente todos vienen de unas cuantas direcciones IP. ¿Cómo clasificamos los honeypots? Primeramente, por su uso. Pueden ser honeypots de producción o de investigación. Normalmente los de producción están relacionados con sensores dentro de nuestra red interna y los de investigación los que se ponen fuera, ya sea en una DMZ o en un VPS. La finalidad de los de producción, prevenir, detectar y responder hacia ciertos ataques, proteger la organización y alertar a los administradores de que algo está pasando. Esos ataques dentro de la red nos pueden venir desde equipos que están infectados o incluso también, ¿por qué no?, de usuarios de nuestra red, usuarios legítimos que están haciendo alguna actividad que no deberían estar haciendo. Con respecto a lo de investigación, aprender, como hemos dicho antes, todo lo que se pueda, y contra más tiempo retengamos al intruso, pues mucho mejor, más vamos a aprender. Con respecto a la interacción, la interacción hace referencia a la cantidad de acciones que le vamos a dejar a nuestro atacante realizar en nuestro honeypot. A más interacción, mayor el riesgo, pero también mayor es la cantidad de información que vamos a obtener. En lo de baja interacción, lo que hacemos es simular servicios o sistemas operativos, la actividad es limitada, los riesgos son mínimos, al igual que la información que recopilamos, fáciles de instalar y de mantener. Y, por supuesto, muy fácil de detectar por un usuario experimentado. En los de media, mayor interacción, aumenta el riesgo, mayor cantidad de información y también nos permite ya lo que es la obtención de muestras de malware. Y, por último, los de alta, sistemas reales, ya pueden ser físicos o pueden ser virtuales. Como he dicho antes, el riesgo es alto, la cantidad también va a ser bastante alta, pero esto, la importancia que tiene es que tienen que estar constantemente monitorizados, sobre todo para que no nos puedan atacar a otro equipo de nuestra infraestructura. Normalmente cuando se hace un ataque a un equipo un equipo de alta interacción, hace falta lo que hacer un análisis forense para ver realmente las acciones que nos han estado realizando, lo cual también requiere bastante tiempo. Y por último, que es bastante costoso de mantener. Con respecto a la implementación, físicos o virtuales, podemos usar plataformas como VirtualBox, VMware, la que queramos. Con respecto al rol, cliente, que aquí lo que hacemos es ir a buscar a nuestro atacante, tenemos herramientas como Zag o Yali que lo hacen, o como servidor, que es la que hemos estado explicando hasta ahora mismo. Y con respecto a la localización, aquellos que lo tenemos en nuestra red interna,
y aquellos que publicamos hacia el exterior. Las ventajas, bueno, ya he dicho algunas de ellas: protección de nuestros sistemas, prevención de ataques para evitar ataques futuros, recursos mínimos. Como he dicho, podemos instalarlo en una simple Raspberry y podemos poner en nuestra red para ver qué es lo que está pasando ahí. Falsos positivos mínimos, detección de ataques internos y externos, y producen poca información, pero la cual es bastante valiosa. Pero también tiene sus puntos negativos. Primeramente, que no aportan nada si no son atacados. Da igual que tengamos 50 sondas, que si nadie llega a ellas no vamos a recopilar nada, por lo tanto no es de utilidad. Visión limitada, otro de los problemas. El honeypot solo detecta actividad de cuando le atacan a él, pero no de los equipos que tiene alrededor. Más interacción, más riesgo, y por desgracia también hay herramientas que detectan que es un tipo de sensor concreto. Hay herramientas para Kipo, o para Cori, o para Diaonea que detectan que es un sensor. Script Map, y creo que también hay algo de Metasploit. Fingerprinting, mediante el cual podemos detectar determinados comportamientos del sensor y podemos saber que es un honey. Os recomiendo, con respecto al tema de fingerprinting, esta charla de la Black Hat, y habla sobre eso, de cómo se detectan determinados tipos de honeypots que podemos encontrar en Internet. Y también tenemos servicios, que simplemente metemos nuestra dirección IP y te dice si es un honey o no. ¿Qué nos hace sospechar? Bueno, ¿qué le hace sospechar al atacante? Más bien, pues que hay poca actividad en el sistema, que muchos puertos están abiertos o que las combinaciones no son realistas. Siempre tenemos que tener en cuenta que los puertos que pongamos se tienen que acercar lo máximo posible a un sistema real. Software honeypot instalado por defecto. Muchas veces determinados sensores pues tienen determinados ficheros, determinadas rutas que son fáciles de detectar. Sistema operativo instalado por defecto, sobre todo en los honeypots de alta interacción. Por ejemplo, en Windows sin ningún tipo de parche, pues puede hacer sospechar al atacante de que aquello no es lo que él espera. Poco software instalado, detección de máquinas virtuales, que no tiene por qué ser un sensor, pero bueno, te puede hacer sospechar. Y por último, carpetas y ficheros muy llamativos dentro de los sensores. ¿Quién son los usuarios de nuestro sensor? Ahí os pongo un vídeo de un ataque real, en el cual el usuario empieza a meter comandos. Primeramente recibimos muchos ataques automatizados de equipos comprometidos que ni siquiera saben que están haciendo ataques. Por ejemplo, en la última campaña tenemos muchos routers que están atacando a otros dispositivos por el puerto 23 y posiblemente los usuarios legítimos de esos routers pues ni siquiera sepan que su dispositivo pues está ahí lanzando ataques a diestro y siniestro. Script kiddies, usuarios con menos conocimiento, que cuando entran en las honeypots pues empiezan a hacer un poco de todo, a intentar ejecutar su malware, y muchas veces pues se vuelven un poco locos porque lo que es el propio honey no responde como ellos esperan y se dan situaciones bastante cómicas. Ciberdelincuentes con conocimientos avanzados que normalmente lo van a detectar fácilmente, a no ser que nosotros hayamos trabajado en ocultarlo lo máximo posible. Investigadores, normalmente que desde diversas universidades pues van lanzando sus sondeos en Internet en búsqueda de determinadas vulnerabilidades, y también pues eso queda registrado en nuestro sensor. Crawler bots, como el de Bing, el de Yahoo, que también nos hacen visitas sobre todo a lo que es el puerto 80. Y por último, atacantes con intenciones poco claras. Aquí hay un poco de todo, desde atacantes que te hacen fuerza bruta, entran y se marchan, a otros que hacen fuerza bruta, entran, te meten algunos comandos y se marchan. Ya hay un poco de todo. Y siempre hay que analizarlo para ver realmente qué es lo que pretendían hacer. Ahí os dejo, además, aunque podemos encontrar soluciones comerciales, ahí os dejo una serie de herramientas gratuitas que podéis usar si os interesa el tema de los sensores. Tenéis la distribución HoneyDrive o la distribución ADHD, y después tenéis una serie de sensores que pueden emular determinados servicios concretos, como puede ser el Kipo para el puerto 22 o el Amun para el 445.
Hay un poco de todo, depende de lo que necesitáis, pues ahí tenéis herramientas, ¿vale? Abajo os dejo un enlace a GitHub donde hay una cantidad ingente de recursos relacionados con este tema. Y también para aquellos que os guste el tema de la programación, tenéis la librería Twist. Pasamos al segundo punto, en el cual vamos a tratar el tema de la información. ¿Qué información es la que recopilamos con las sondas? Primeramente, sobre el tema de las tendencias de ataque. En base a estas tendencias de ataque, lo que yo determino es qué tipo de sensor es el que tengo que colocar en Internet. Lo que hago simplemente es coger la sonda, colocarla en Internet sin ningún tipo de servicio expuesto y lo que hago es monitorizar todos los puertos TCP, que también se podría hacer con los puertos UDP, pero en este caso solo eso con los puertos TCP. Y se obtiene algo como esto. En lo que podéis ver que tenemos una serie de direcciones IP que están tocando determinados puertos. Tenéis el puerto 23, puerto 5900, el puerto 22 y en base a esto, como digo, ya determinamos qué sensores tenemos que colocar. ¿Qué obtenemos a partir de esta captura? Toda esa información. De la dirección IP, lo primero que vamos a obtener es el RIR, si es LAPNIC, AFRINIC, etcétera, el continente, las coordenadas más o menos precisas dependiendo de la base de datos que usemos, el país, la ciudad, el ASN, que puede ser nuestro proveedor, y la organización. Si estamos en una red local, pues también podemos obtener, además de la MAC, lo que es el fabricante de esa tarjeta. La fecha, el puerto, podemos hacer un análisis activo del sospechoso, con lo cual veríamos qué puertos son los que tiene abiertos, qué servicio y el sistema operativo que tiene en ese momento. Lo que hago una vez que tengo las direcciones IP, normalmente es cruzarlo con listas de reputación pública. En Internet tenéis un montón de recursos que podéis usar para esto. Lo que hago es cruzarlo con la información que me genera el propio honeypot para ver si una IP en un momento determinado, en el pasado, pues también visitó lo que es el sensor. Podemos compararlo contra listas de virus total, HoneyDB, OpenBL, Nothing, AlienBaul, Twitter. En Twitter hay un montón de usuarios que están constantemente publicando la información que recopilan, parece ser a partir también de su Honey, y también la podemos comparar con lo que nosotros estamos obteniendo. Listas de proxy y proxy sock, y también de nodos de salida de Tor. También os tengo que decir que muchos de los atacantes pues, usan Tor para ocultar su dirección y atacar al sensor. Y eso también queda registrado. Y listas privadas, normalmente todas de pago, en la cual pues te pueden dar una dirección IP y te pueden decir en qué categoría están, si es un CIC, si es de una botnet, o depende de cómo la clasifiquen. Una vez que ya sabemos qué Honey vamos a exponer, a partir de ahí ya vamos a permitir que se establezca una conexión. Información sobre ataques. Como digo, en el momento que exponemos ya un sensor, abrimos un puerto concreto de un determinado servicio, además de obtener toda la información que he dicho hasta ahora, también sacamos la información a partir de la comunicación. Primeramente, el sistema operativo a partir de fingerprinting pasivo. Los comandos que ejecuta, las acciones que realiza, los exploits que ha usado, si ha usado alguno. Incluso podríamos montar un IDS delante del propio Honey, con lo cual, bueno, Honey, sensores como Snort, Suricata o cualquier otro, el cual nos dirían exactamente cuál es el tipo de ataque que nos están realizando. Y en el caso de desplegar un Honey tipo web, pues podríamos también desplegar un WAF delante para también, por lo mismo, a ver qué reglas son las que saltan. El tema del despliegue, así a muy alto nivel. Desplegaríamos los honeypots en diferentes países, proveedores de Internet, universidades, sistemas de control industrial o otras instituciones públicas. Y después lo que haríamos es centralizar la información. Toda la información que recoge la sonda la enviaríamos de forma centralizada para el almacenamiento, análisis, consulta y visualización. Y precisamente en el tema de la visualización en el que yo estaba bastante interesado. Y en el cual empecé a desarrollar lo que he dicho antes, el tema de Honey Station.
Pero primeramente busqué inspiración en Internet y ahí tenéis una serie de mapas. ¿Quién no conoce el mapa de Norse? Siempre que en la tele hablan de temas de ciberataques, ciberguerra, siempre aparece el mapa de Norse. Yo creo que es el mapa más televisivo. Tenemos otros mapas como el de la gente de Honeypot Project, el de la gente de Kaspersky, Blue Leaf, el de FireEye, incluso el del CERT INCIBE. Pues a partir de aquí, empecé, como he dicho, empecé a desarrollar Honey Station, que empezó siendo una prueba de concepto y terminó siendo lo que voy a enseñar ahora. Esto es lo que está trabajando durante el último año. Son 5 paneles. Uno de ellos es la vista del propio Honeypot, después 2 de ellos, una desde el punto de vista del país y otro desde el punto de vista de la ciudad. Tenemos uno con las tendencias de ataque y otro mapa refiriéndonos al tema de lo que es sobre todo el malware, dónde está situado el malware. Deciros que este proyecto ha recibido el apoyo de INCIBE y será incluido dentro de un grupo de herramientas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para el año que viene, para la detección de ciberataques a nivel nacional. Si os parece bien, empiezo a explicar cada uno de los paneles, ¿de acuerdo? Primer panel, vista Honeypot. Tenemos por un lado los países, tenemos el ASN, tenemos las direcciones IP. Aquellas que están en rojo son todas aquellas que tengo alguna información de ellas, o que están en alguna lista de reputación pública o privada, o que tiene alguna regla de SNOR que salta. Y en la última columna tenemos lo que es el puerto, y al final lo que es el propio Honey. Como veis, prácticamente todas ellas están en rojo, en ese momento. Ahí, por ejemplo, hago filtro por Estados Unidos, en el cual muestro todas las direcciones implicadas, todos los datos sobre la ASN. Esto es constante, todos los días, a todas horas. Ahí, por ejemplo, por SSH, vais a ver ahora la información que puedo obtener de alguna de ellas. Las listas de reputación que coinciden, las reglas de SNOR que saltan, los comandos y los sistemas operativos. En este caso, pues ha marcado 2. Ahí, por ejemplo, hago un filtro de China y ahí tenéis. Por supuesto, China es el top número 1. La siguiente vista, que ya la enseñé antes, el tema de la vista de la información que tenemos. Todas las listas de reputación, que actualmente tengo 30 listas diferentes. Y aquí, por ejemplo, mirad, tenemos el comando que ha ejecutado, un wget de una IP concreta para descargarse un fichero en PEL, para infectarnos la máquina. Siguiente vista, ataque en tiempo real. Como el Honey está en España, pues todos los ataques pues, hacia España. En ese momento tenía 10.954 ataques, de los cuales 17 eran desde sitios internos de la nación. Por un lado, tenéis el top de países, el top de puertos, el top de ADSN, los ataques en tiempo real, la IP, el puerto por el que están atacando, y en el último tenemos la reputación IP, si está en alguna lista o si está en algún fichero de IDS, ahí aparecería toda esa información. La siguiente vista, lo mismo, pero a nivel de país, de ciudad. Para afinar un poquito más.
Nos vamos a las tendencias. Esto es lo que he comentado antes de las tendencias. En base a esto, determino qué sensor es el que tengo que desplegar. Por un lado tenemos la información sobre los RIR, el continente, los puertos, la organización y el ASN. Y aquí un log en tiempo real de lo que está ocurriendo. Y en esta parte, una serie de feeds de Twitter, que es lo que os he comentado antes, a partir del cual pues, genero otras listas que uso para comparar la información. Y por supuesto en el mapa, pues el origen de donde vienen esas tendencias. Y ahí tenemos el último, Vista Malware, en el que además se añade el tema de los sistemas operativos, qué sistema operativo tienen los atacantes, qué tipo de malware, en el caso de que se haya identificado qué tipo de malware es el que detecta, el top de direcciones IP, y aquí tenemos las reglas de SNOR, en este caso, que están saltando. Pero como decía el título de la charla, era ataque en tiempo real. Y esto es un vídeo. Así que, si os parece bien, os voy a enseñar los ataques a día de hoy, a esta hora. Si no falla la red, vamos a intentarlo. Esto es a día de hoy. Aquí, como vemos, tenemos muchas direcciones en blanco, las cuales pues no tengo en ninguna lista de reputación, algunas sí, las que menos. Ahí tenéis un poquito de todo. Por ejemplo, China. Todos esos ataques, y como veis, a determinados puertos, como el 445, 135, el SSH, 23, 3389, HTTP, MySQL. Tenemos un poquito de todo. Esos serían todos los ataques que hemos recibido hoy al puerto 22. Concretamente en este sensor. Y por ejemplo aquí, esta de la Century Fox. Pues tenemos ahí, machea contra alguna de las listas de reputación, una regla de SNOR y nos dice que el sistema operativo es Linux. Y con esto pues, podríamos hacerlo con cualquiera. Estados Unidos, que también tiene bastante actividad. Esto posiblemente a las 12 de la noche ya el mapa prácticamente no se pueda ver, porque se generan muchísimos eventos de seguridad. Con respecto al otro, si veis aquí abajo en el panel de ataque en tiempo real, mirad. Ahora mismo, desde Polonia, Irlanda, Hungría, y no para. Y aquí en la lista de reputación pues tenemos algunas, como esta de Francia, que machea contra la lista de Cowry que tengo ahora mismo. Mirad desde ahí. China. 3.986 ataques. A ver esta noche cómo será el número. Vamos a ver por aquí. Argentina. Estados Unidos. $15.959 ataques, de los cuales 594 vienen de España. Y con respecto a las tendencias, ahí lo tenemos. Ahí se queda uno fuera. Ahí está. Mirad los puertos. 4,5.
Desde hace algunas semanas estoy recibiendo bastantes ataques a lo que es lo que son las botnets de Conficker. Muchos ataques de Conficker. Aunque durante los últimos meses, sobre todo, había muchos ataques al puerto 23. Esta es la que os comentaba antes. Aquí también tenemos al 5900, VNC, 139, 22 SSH. A ver si carga el último, que se ha quedado fuera. Ahí está. Mirad el proveedor, el ASN. Ginanet. Ginanet siempre aparece en todas las estadísticas. Pasamos al siguiente punto. Os voy a explicar los 3 casos que se han dado durante este año. A ver si llega. Ahí está. El primer caso, dispositivos expuestos. Aquí lo que están haciendo es atacar equipos vulnerables desde propios dispositivos Telnet con Linux embebido y también desde dispositivos con SSH expuestos con credenciales débiles. Lo que están haciendo es distribuir un malware, que ahora os enseñaré la muestra, y una vez que te infectan el dispositivo, lo que hacen es conectarse a un 6C, el cual está constantemente enviando comandos. En los 2 últimos meses, 95.000 eventos, que a día de hoy pues serán unos cuantos más. 3.750 IPs distintas son las que he detectado, y aquí el problema es que también había dispositivos, en este caso routers españoles, involucrados. Pero bueno, en este caso, pues como en todo, lo que hicimos es pues notificar al proveedor del problema que estaba ocurriendo para que solucionara esta incidencia. Con las direcciones IP que obtuve, lo que hice fue analizar todas ellas. Y vi que muchas de ellas tenían lo que es el puerto 80 abierto, y ahí tenéis una muestra de algunos de los paneles, en los cuales todos tenían pues, las contraseñas por defecto. Admin, root, o lo que fuera, dependiendo del dispositivo, y dentro. Y ahí soy una pequeña muestra, pero obtuve más de 300 capturas diferentes. Sobre la muestra, ahí la tenéis. Un script en bash, que lo que te hacen es descargarte muestras para diferentes arquitecturas y las ejecutan todas. Ni siquiera comprueban de qué arquitectura es la que tienes, sino lo descargo todo, lo ejecuto todo y una de ellas pues engancha seguro. Y ahí tenéis la muestra. El segundo caso, generando ganancias con ClickFraud, esto empezó a ocurrir en diciembre del año pasado y estaba involucrado Amazon. Vimos que desde equipos de Amazon, de estos que están de servicio de prueba, creo que era de 30 días o de 60 días, los malos estaban infectándolos para después atacar a servicios de SSH expuestos con credenciales débiles, y una vez que te habían vulnerado, te usaban como pasarela a páginas con publicidad. Y, por supuesto, obtenían muchos beneficios económicos. Esto se notificó a Amazon, al poco tiempo esto remitió, pero por desgracia en verano de este año volvió a aparecer esta campaña, pero ya no solo desde Amazon, sino también desde Google, desde SoftLayer y desde Microsoft. La misma, como veis en este gráfico, mirad el gráfico. Y hacían exactamente lo mismo. A día de hoy esta campaña ya pues no existe. Y como último caso, que yo lo llamo el ataque asiático, porque ¿cómo llamaríais a vosotros a un atacante que os llega a vuestro servicio SSH, hace fuerza bruta, entra y cuando está dentro nos deja un listado con 17.400 IPs con las credenciales SSH, con su usuario y su contraseña? Esto normalmente no es algo muy común, pero en este caso sí pasó.
Y el problema es que muchas de esas contraseñas, de esos dispositivos, pertenecían a dispositivos Apple y Apple TV con Jailbreak, que estaban ruteados. Además de que había también pues, una serie de routers y otro tipo de dispositivos. Ahí veis, por ejemplo, la contraseña más usada era Alpine para dispositivos de Apple. Y con esto, ahí os dejo mi contacto, os dejo mi correo de INCIBE, mi correo personal, y voy a estar tanto hoy como mañana aquí en Cibercan. Para cualquier cosa, sugerencia, duda, pues aquí me tenéis para todo lo que pueda ayudaros. ¿Pasamos ahora a la ronda de preguntas? Hola, espectacular la charla, muy buen trabajo el que habéis realizado. Muchas gracias. Yo quisiera saber si tenéis previsto compartir esa información, aparte de con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las empresas. Es decir, el INCIBE ha nacido para ayudar a las empresas españolas. Ajá. Creo que es un trabajo excelente. Si estáis detectando que una dirección IP está lanzando un montón de ataques, estaría muy bien que todas las empresas, por lo menos las que quisieran a nivel nacional, bloqueáramos ese tráfico. ¿Para qué? Correcto. Para que no les empiece a funcionar y les compliquemos mucho más el trabajo de defraudar a cualquier tipo de empresa. Lo que es compartir el feed de la información que estamos teniendo. Sabemos que los malos comparten información, son muchos más que los que estamos en la línea de defensa de las organizaciones. Si nosotros compartimos información, nos podemos equiparar a su fuerza. Si se tiene pensado. Lo que no te voy a decir es cuándo, pero si se tiene pensado compartir la información que recogemos desde estos sensores. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas. Muchas gracias por esta charla. Yo te quería preguntar si, igual que cuando accedes a un honeypot, es posible que el atacante detecte que está en un honeypot, se podría hacer a la inversa. Es decir, equipos dentro de tu red, poner ciertos parámetros, ciertos cepos que hicieran pensar al atacante que no ha accedido a un equipo legítimo, sino que ha entrado a un honeypot. No te escucho. Te lo repito otra vez. Que igual que es posible llegar a un honeypot y detectar que estás en un honeypot, Sí, lo que he comentado antes, que es posible detectar que estás en él. Se podría hacer a la inversa, que equipos legítimos dentro de tu red hacer pensar al atacante que ha accedido a un honeypot. Es decir, engañarle y que después de hacer a un equipo legítimo lo abandone pensando que es un honeypot. Pues no he pensado sobre eso, no sabría ahora mismo qué responderte. Lo siento mucho. ¿Alguna pregunta por ahí? Buenas, muchas gracias por la charla y quería preguntarle, en un honeypot se reciben muchos ataques, entonces, ¿hay alguna metodología para discriminar algún ataque en pos de investigarlo y saber cómo lo ha realizado? Y otra preguntilla, bueno, de momento esa. Normalmente en los honeypots de alta interacción, que son los que más permiten interaccionar, lo que hacemos es analizar realmente toda la comunicación que ha hecho el atacante con esa máquina y poder obtener toda la información posible. Como he dicho antes, a mayor interacción, mayor información vamos a obtener. Por supuesto, de baja interacción, la información va a ser mínima. Pero claro, es lo que he dicho antes, a más interacción, más riesgo. Y eso es algo que siempre estamos corriendo. Has comentado al principio que no debería haber actividad en un honeypot o que no debería haber mucho tráfico, que sería sospechoso. Pero ¿no sería conveniente generar un tráfico falso que pareciese propio de los trabajadores o algo así? Sí, se podría probar. Vale. Muchas gracias. Hola. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, allá arriba. Buenas tardes. Buenas.
La herramienta visualmente es muy atractiva, pero me queda una duda. De los ataques mostrados en tiempo real ahora mismo, ¿cuál es el nivel de criticidad? De criticidad. Sí, Habría que para hacer- discernir, porque se muestran 15.000 ataques, pues saber realmente cuáles son críticos. Ajá. Habría que analizar la información, por supuesto, en los casos individuales, a ver cuáles de ellos son más importantes que otros. La herramienta no puede analizar el nivel de criticidad. No, por ahora mismo no. Ten en cuenta que es una prueba de concepto, ¿eh? Buenas. Buenas. Es que hemos llegado un poco tarde y nos gustaría saber la herramienta que ha utilizado, cómo acceder a ella. No hemos llegado hasta allí. ¿Cómo Ahora acceder? mismo no hay acceso a la herramienta. Eso sí, quisiera publicarla en GitHub para que estuviera al alcance de todo el mundo y la pudiera usar. ¿Alguna más? Pues nada, a todos muchas gracias y seguid disfrutando de Cybercamp. Un aplauso para Fran.